Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Peter Schiff, de Euro-Pacific Asset Management y presentador del muy popular Peter Schiff Show, para hablar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa, parece que nos estamos adentrando en una tormenta económica, y usted ha sido una de las voces más destacadas advirtiendo sobre esto, lo que algunos podrían llamar un colapso económico. Pensé que quizás un buen punto de partida sería preguntarle cómo podemos entender el panorama general, por qué hemos acabado en esta situación y por qué considera que también era previsible. Bueno, ¿te refieres al problema del comercio global? Oh, sí. Y con la debilidad del dólar, parece que nos dirigimos hacia la tormenta perfecta aquí. Sí, bueno, ya sabes, la debilidad del dólar en realidad no es parte del problema, sino parte de la solución. El dólar, lamentablemente para los estadounidenses, tiene que debilitarse. Pero para el resto del mundo, esto va a resultar algo positivo. Sabes, Donald Trump ha iniciado una pelea que Estados Unidos no puede ganar, porque toda nuestra economía se ha construido sobre la base de déficits comerciales y precios de consumo artificialmente bajos, tipos de interés artificialmente bajos, todo lo cual es un subproducto de que el mundo use el dólar como reserva e invierta sus ahorros en deuda denominada en dólares, especialmente en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, pero también invirtiendo en los mercados financieros estadounidenses, comprando acciones, bonos y simplemente apuntalando los precios de los activos que poseen los estadounidenses. Así que sobre el papel, los estadounidenses han sido más ricos y sus vidas han sido mejores porque han podido vivir por encima de sus posibilidades. Los estadounidenses podían comprar cosas que realmente no podían permitirse, que no producían, y las pagaban con dinero que la Reserva Federal crea de la nada. Pero los bienes que recibimos no se crean de la nada. Las empresas y los trabajadores que ayudan a producir estos bienes tienen que esforzarse mucho para fabricarlos. Tienen que ahorrar para financiar la inversión de capital necesaria para producirlos. Así que, en realidad, el mundo vive por debajo de sus posibilidades para permitir que los estadounidenses vivan por encima de las suyas. Ahora bien, creo que esta es la dinámica que potencialmente va a desmoronarse aquí. Irónicamente, es Estados Unidos quien la está provocando, cuando debería ser el resto del mundo. Ellos deberían quitarnos el suelo bajo los pies, pero somos nosotros mismos quienes lo estamos haciendo. Así que, para entender lo que va a suceder, creo que vamos a ver un descenso considerable del dólar en relación con otras monedas. Eso va a limitar la capacidad de los estadounidenses para permitirse importar productos. Esto se verá aún más restringido por los aranceles que Trump está imponiendo a los consumidores estadounidenses que compran productos importados. Así que creo que el mundo se va a alejar aún más de Estados Unidos. A corto plazo, esto será perjudicial para Estados Unidos, que ha estado sostenido por el resto del mundo. Pero creo que esto liberará al resto del mundo. Cuando Donald Trump hablaba del Día de la Liberación, en realidad estaba liberando al mundo, no a los estadounidenses. El mundo será libre para consumir lo que produce e invertir lo que ahorra. Y creo que esto va a ser el comienzo de un auge económico global cuando el mundo se libere de la necesidad de sostener a Estados Unidos. Bueno, argumentas que la depreciación del dólar sería un supongo, un mecanismo de mercado para que Estados Unidos también se ajuste a los precios del mercado, de modo que tendría que vivir dentro de sus posibilidades. Pero después de décadas exportando dólares estadounidenses por todo el mundo, no habría riesgo de una inflación masiva si todos esos dólares empezaran a ser rechazados en el comercio internacional y fueran devueltos. Yes, and the inflation is going to take place in America.
Sí, y la inflación va a producirse en Estados Unidos, porque es allí donde todos esos dólares regresan. De hecho, es deflacionario para el resto del mundo, ya que a medida que el dólar baja, los precios bajan para todos fuera de Estados Unidos. Porque si algo está valorado en dólares y tú usas otra moneda, y supongamos que el dólar pierde la mitad de su valor frente a tu moneda, entonces el precio del producto que comprabas en dólares se reduce a la mitad en términos de tu propia moneda. Así que será un acontecimiento positivo para el resto del mundo, porque lo que ocurrirá es que muchas personas que no compraban ciertos productos porque no podían permitírselos, empezarán a comprarlos, ya que ahora podrán permitírselos. Serán los estadounidenses quienes tendrán que dejar de comprar, porque no podrán permitirse los precios más altos que resultan de la caída del dólar. Países como China parecen estar deshaciéndose de más bonos recientemente, pero el dólar sigue utilizándose, aunque a tasas sorprendentemente altas. Está disminuyendo, pero ¿te sorprende que la caída no haya sido más pronunciada? Sí, quiero decir, habría esperado que fuera más pronunciado con el tiempo, pero ahora puedo ver claramente hacia dónde sopla el viento. Y ya sabes, la velocidad de ese viento podría aumentar fácilmente. Así que, quién sabe, tal vez ahora todo el mundo se está alejando del dólar, pero muy pronto podrían huir. Ya veremos. Pero el papel del gobierno de Estados Unidos, supongo, en la economía, se puede esperar que a medida que la economía empeora, cambie un poco sus políticas económicas. Veo, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos está adquiriendo una mayor participación en diferentes empresas. Hace unos años, esto habría sido condenado, y la gente habría dicho que el gobierno no debería elegir ganadores, o que no debería poseer grandes industrias. Ahora casi están empezando a copiar el modelo chino, de alguna manera. Me pregunto, ¿qué interpretación le das a que el gobierno estadounidense esté asumiendo estas participaciones accionariales? Bueno, es un gran error, y si se permite que siga adelante, sentará un mal precedente para los futuros presidentes que vengan después. Es muy contrario al capitalismo de libre mercado. Es inconstitucional. Veremos si alguien lo impugna. Estoy seguro de que si Biden hubiera hecho algo así, los republicanos estarían indignados. Pero según ellos, Trump no puede equivocarse, incluso si lo que está haciendo es muy anticapitalista, anti-freedom, anti-libre mercado, anti-libertad, anticonstitucional. Simplemente apoyan a Trump ciegamente, y eso no me gusta. Sabes, hablan del síndrome de desquiciamiento por Trump, que es gente que simplemente se opone a todo lo que Trump cree o a todo lo que quiere hacer. Y eso está mal. Pero apoyar todo lo que hace, sin importar lo que sea, creo que también forma parte de ese síndrome. Trump es falible, comete bastantes errores, de hecho está cometiendo bastantes errores como presidente. Y creo que está mal que la gente no lo critique, especialmente la gente de su propio partido que sabe que está cometiendo errores. Pero tienen miedo de hablar, porque hay tantos republicanos MAGA que han jurado lealtad o son tan leales a Trump que tienen el síndrome de desquiciamiento porque no pueden ver que si Biden estuviera haciendo exactamente lo que hace Trump, se opondrían. Sí, este es un problema de polarización política. O bien odias todo lo que hace el oponente, o tienes que buscar excusas para todo lo que hace tu propio bando, lo cual no es lo ideal. Pero otra área en la que Washington está entrando ahora en territorio desconocido es su relación con la Reserva Federal. Ahora bien, tiendo a simpatizar con Ron Paul y quienes abogan, básicamente, por prohibir la Fed. Pero ahora parece que Trump ha... ¿Perdón? Uno de los pocos senadores dispuestos a alzar la voz contra Trump es el hijo de Ron Paul, Rand, ¿verdad? Se pueden contar con una mano los miembros del Partido Republicano que tienen algo de valor.
Pero, ¿qué está ocurriendo ahora con la independencia de la Reserva Federal? Porque hemos visto a Trump pedir el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Pero en general, existe este argumento de que se está produciendo un secuestro de la Reserva Federal. ¿Cómo evalúas esta información? Sí, bueno, en primer lugar, siempre he dicho que la independencia de la Fed es más bien una apariencia. Creo que la Fed no ha actuado de forma independiente en el pasado y ha sido demasiado cooperativa y cómplice al permitir el gasto excesivo del gobierno, especialmente el gasto deficitario. Así que pienso que la independencia ha sido más de nombre que real, pero al menos, ya sabes, existe esa apariencia. Y hasta cierto punto, la Fed tiene una independencia limitada, no tanta como debería, pero al menos hay algo. Pero lo que está haciendo Trump es destruir incluso esa apariencia. Mira, la verdad es que parece que Cook cometió técnicamente fraude hipotecario al declarar su segunda vivienda como residencia principal. Quiero decir, es algo que está muy extendido en este país. Millones y millones de personas lo han hecho. No es que lo esté justificando solo porque tanta gente lo ha hecho, pero no es como un gran fraude hipotecario. Es algo que si se descubre rara vez, si es que alguna vez se procesa cuando alguien lo hace. Quiero decir, quizá el banco diría, oye, tienes que devolver la hipoteca o algo así, pero ni siquiera creo que puedan encontrar un caso en el que alguien haya ido a la cárcel por hacer esto. Sabes, hubo una época en Estados Unidos en la que teníamos algo llamado préstamos de mentirosos. Y la razón por la que se llamaban préstamos de mentirosos es porque todo el mundo sabía que los solicitantes mentían, así que miraban hacia otro lado. Eran hipotecas. Así que si realmente existe un préstamo de mentiroso donde se te permite mentir, por definición, ya sabes, es lo mismo. Así que mira, ni siquiera lo sé. Quizás ella tenga una explicación para esto, ya sabes. Pero no hay manera de que un presidente pueda simplemente usar esto como pretexto para despedirla. Porque es obvio que quiere despedirla porque votó en contra de bajar los tipos de interés. Está buscando remover a miembros del FOMC para poder poner a un lacayo, y por eso está buscando trapos sucios. Hay que fijarse en la motivación detrás de esto. La verdadera razón por la que quiere que ella salga del FOMC es por sus decisiones de política. Si ella hubiera sido una de las pocas que votó a favor de bajar los tipos, esto ni siquiera habría ocurrido. Así que, dejando de lado lo que hizo, lo importante es el motivo por el que se está sacando a la luz. Pero si este es el caso, vale, hay fraude hipotecario aquí, que alguien presente cargos. Nadie ha presentado cargos contra ella. Y veamos si pueden conseguir una condena. Ella tiene un mandato de 14 años. Solo lleva un par de años en el cargo. Hay tiempo de sobra para que un jurado la condene. Sabes, quizás si realmente la declaran culpable del delito, podrías argumentar que siendo una delincuente condenada, tiene que dimitir, ¿no? Quiero decir, quizá, pero solo por acusar a alguien, quizá tenga una explicación. ¿Quién demonios lo sabe? Pero en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando tienes un contrato de trabajo de 14 años, como ella, simplemente no puedes ser despedida. Si fuera una empleada a voluntad, claro, quizá hiciste algo mal y te van a despedir. Vale, es su derecho. Pero cuando tienes un contrato, especialmente aquí en la Reserva Federal, esos mandatos de 14 años están ahí por una razón. Es para protegerlos de la presión política. Exacto. Así pueden seguir siendo independientes. Pero si todo lo que un presidente necesita hacer es encontrar algo comprometedor y luego hacer una acusación, entonces puede simplemente despedirte. Entonces cualquier apariencia de independencia se pierde por completo. Así que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Trump. Creo que probablemente los tribunales dictaminarán que no puede hacerlo porque es bastante obvio que no puede hacerlo. Es lamentable que más republicanos no se pronuncien, porque estoy seguro de que si Biden estuviera haciendo los despidos,
Todos estarían indignados. La verdad es la verdad. No puede depender de quién lo haga. Así que no puedes apoyarlo si lo hace un republicano, pero luego condenarlo si lo hace un demócrata. Eso es hipocresía. Hay que ser coherente con la ley. Y de nuevo, soy el mayor crítico de la Fed que existe, pero defendería a los gobernadores de la Fed ante una acción así. Y ya sabes, personalmente creo que todos los miembros de la Fed deberían ser despedidos por no subir los tipos de interés, ¿verdad? Pero ya sabes, eso no se puede hacer. Creo que son cómplices de estos déficits masivos y que han sido demasiado permisivos durante demasiado tiempo. Los tipos de interés están demasiado bajos. Nunca deberían haber hecho expansión cuantitativa. Han cometido todo tipo de errores, pero creo que cometerán errores aún mayores si Trump consigue llenar el FOMC con sus marionetas y luego logra que bajen los tipos y empiecen a imprimir dinero. Eso es lo que él quiere que hagan. Bueno, Trump quiere defender el papel del dólar como moneda mundial y señala que si el dólar estadounidense perdiera esta posición, sería como perder una guerra mundial, para resaltar la importancia. Pero al mismo tiempo, quiere debilitar el dólar para que las industrias estadounidenses sean más competitivas en el mercado. ¿Cómo se pueden lograr ambos objetivos a la vez? ¿De qué otra vez? Me lo perdí. No, él dice que quiere mantener el dólar estadounidense como la moneda mundial, porque perderlo sería como perder una guerra mundial. Pero al mismo tiempo, ¿no tendría entonces que seguir tu consejo y subir los tipos en lugar de... Sí, bueno, si a Trump le preocupara preservar el papel del dólar como moneda de reserva, habría vetado el gran y hermoso proyecto de ley, porque eso sí supone una amenaza para ese papel. Lo que necesitamos para estabilizar el dólar es eliminar el gasto deficitario. Así que ahora mismo necesitamos recortes sustanciales en el gasto público. Tenemos que demostrar al mundo que nos tomamos en serio la situación fiscal de Estados Unidos y nuestra capacidad para cumplir con nuestras deudas con dólares que mantengan su poder adquisitivo. Pero Trump básicamente le está diciendo al mundo, no nos importa el poder adquisitivo del dólar. Vamos a crear una inflación masiva para estimular artificialmente la economía. Y queremos que el resto del mundo simplemente lo acepte y asuma la pérdida. Queremos que el mundo mantenga dólares, aunque esos dólares vayan a perder mucho valor mientras los tengan. ¿Por qué debería el mundo aceptar eso? ¿Por qué debería el mundo estar de acuerdo en asumir esas pérdidas? Así que, en realidad, todo lo que Trump está haciendo es socavando el papel del dólar como moneda de reserva, no fortaleciéndolo. Una de las grandes preocupaciones al principio parecía ser que Estados Unidos estaba perdiendo su ventaja competitiva. Se estaba desindustrializando y acumulando demasiada deuda. Creo que esta fue parte de la razón por la que comenzaron estas guerras arancelarias. Pero hoy, India implementó un arancel del 50%, y los chinos parecen haber logrado que Trump diera marcha atrás en todo esto. ¿Cómo evalúas las guerras arancelarias? ¿Está llegando esto a un callejón sin salida? Porque parece ser un intento de restaurar o dar alguna ventaja competitiva a las industrias nacionales, pero también se está utilizando como castigo político y como una jugada de poder. ¿Cuánto tiempo crees que pueden seguir apostando por esto? Bueno, en primer lugar, el proteccionismo especialmente no funciona cuando las industrias que intentas proteger ni siquiera existen. Así que, ya sabes, estos aranceles van a ser muy problemáticos para los estadounidenses. Serán una molestia para la India, pero serán un gran problema para Estados Unidos, porque la India lleva la iniciativa. La India está fabricando todos los productos. Y si los estadounidenses no pueden permitirse comprarlos porque no pueden pagar los aranceles, pues la India solo tiene que vender sus productos a otros consumidores que no tengan que pagar esos aranceles.
o permitir que su propia población compre los productos o fabricar productos diferentes. Quiero decir, si los productos que fabricaban para Estados Unidos no tienen demanda en la India o en otros países, entonces que dejen de fabricarlos. Haz otra cosa, exacto. Quiero decir, utiliza tu mano de obra, utiliza tus fábricas para producir otros bienes, porque los bienes que estás fabricando para los estadounidenses ahora son demasiado caros. Así que los estadounidenses no pueden permitírselos. Así que ya sabes, los aranceles los pagan los estadounidenses. No los paga la India, no los paga China, los pagan los estadounidenses que quieren comprar productos extranjeros. Y lamentablemente, en la mayoría de los casos, los estadounidenses tienen que comprar productos extranjeros si quieren comprar un producto, porque son los únicos que existen. Y ya sabes, en la medida en que Estados Unidos ya no es competitivo en muchas de estas industrias, lo cual es cierto, porque si fuéramos competitivos, estaríamos fabricando esas cosas aquí, ¿verdad? No lo estamos haciendo precisamente porque estos bienes pueden suministrarse mucho más baratos desde el extranjero, pero los aranceles proteccionistas no van a solucionar este problema. Todo lo que hace que Estados Unidos sea poco competitivo simplemente va a seguir ahí. No estamos abordando la raíz del problema atacando un síntoma, que son los déficits comerciales. Los déficits comerciales son un síntoma del problema subyacente. Así que intentar simplemente detener los déficits con aranceles y no hacer nada respecto al problema de fondo solo permite que el problema empeore. Por lo tanto, los aranceles van a ser contraproducentes. Van a perjudicar a la economía estadounidense y van a hacer que la economía estadounidense sea aún menos competitiva de lo que es ahora. Bueno, fuiste una de las pocas personas que predijo la crisis financiera global de 2008 y 2009, que comenzó con la crisis inmobiliaria. Pero ¿cómo compararías esta crisis con la de 2008? ¿Es una continuación o va a ser peor? ¿O en realidad nos dirigimos hacia un colapso? Solo me pregunto, ¿cómo podría ser? Bueno, en primer lugar, ni siquiera hemos tenido esta crisis todavía, pero cuando llegue, va a ser mucho peor que la de 2008. Pero sí, todo esto es una continuación de las mismas políticas económicas fallidas, políticas monetarias, políticas fiscales, que llevaron a 2008, ¿verdad? De hecho, la combinación actual de políticas, los errores que se están cometiendo, son incluso mayores que los errores que llevaron a aquella crisis. Así que la próxima crisis va a ser mucho peor, porque creo que no se va a centrar solo en el mercado hipotecario. Esta va a ser una crisis de deuda soberana, donde los bonos del Tesoro de Estados Unidos estarán en el centro de la crisis, y el dólar estadounidense. Así que no se trata solo de una crisis financiera, es una crisis del dólar estadounidense y de la deuda soberana. Y eso tiene implicaciones mucho más profundas para la economía y para los mercados financieros. Además, elimina la posibilidad de un rescate gubernamental. La forma en que pudieron mitigar la crisis en 2008 fue que el gobierno intervino para rescatar a todos, ¿verdad? Pero si es el propio gobierno el que está en crisis, si la deuda del gobierno ahora es sospechosa y nadie quiere poseerla, si el dólar se está desplomando, el gobierno no puede rescatar a nadie, porque el gobierno no puede rescatarse a sí mismo. Exacto. Si nadie quiere dólares, ¿de qué sirve imprimir más dólares? De nada. Simplemente ya sabes, es como echar gasolina al fuego. Así que esta va a ser una crisis mucho peor. Y no habrá rescates. Lo único que podría hacer el gobierno es actuar con responsabilidad, es decir, recortar el gasto y permitir que suban los tipos de interés, ¿verdad? Y hacer eso significa que tendremos un desplome bursátil, un colapso inmobiliario, una caída de los bonos, quiebras bancarias. Seguiremos teniendo la crisis financiera, solo que mucho peor que en 2008, y sin rescates. Así que todos pierden, ¿verdad?
y lo que tenemos delante es mucho peor que cualquier cosa que hayamos experimentado en el pasado. Por último, también tengo que preguntar sobre Europa. ¿Cómo interpretas la situación allí? Porque parece que de este lado del Atlántico estamos en una posición peor. El Reino Unido se dirige, bueno, según los periódicos, el Reino Unido podría estar encaminándose hacia una situación de rescate por parte del FMI. Alemania podría estar en una posición aún peor, a menos que encuentren la manera de alimentar sus fábricas con posturas morales. Todos parecen ir cuesta abajo. ¿Ves a Europa en una situación peor ahora? Y de nuevo, ¿cuál sería la solución para todo esto? No creo que Europa en su conjunto esté en una posición peor que Estados Unidos, pero eso no significa que estén en una buena posición. Simplemente no es tan mala. También veo muchos problemas en Europa con un exceso de deuda, un estado de bienestar demasiado grande y gobiernos que han prometido más de lo que pueden cumplir a los ciudadanos en cuanto a programas gubernamentales, especialmente pensiones, sanidad y todos los demás compromisos que se han asumido y que los gobiernos no pueden cumplir. Así que ahí hay un problema. Europa no va a ser inmune a la inflación que los estadounidenses van a soportar, pero simplemente creo que el problema de Estados Unidos es más grave en este momento y puede ser el primero en estallar, porque estamos acumulando enormes déficits comerciales. Europa no lo está haciendo. Quiero decir, Europa, en general, mantiene su comercio equilibrado con el resto del mundo, así que no han estado viviendo por encima de sus posibilidades en la misma medida que los estadounidenses. El euro no ha proporcionado el apoyo que el dólar ha dado a los estadounidenses. Por eso, creo que estamos en una posición única para sufrir las consecuencias de un reajuste. Y en la medida en que el euro acabe sustituyendo al dólar de manera significativa, eso podría prolongar el tiempo en que Europa puede posponer su día de ajuste de cuentas. Pero desde mi perspectiva, el principal beneficiario del movimiento fuera del dólar no es el euro, aunque el euro ha subido alrededor de un 10% este año frente al dólar. Pero el oro ha subido aproximadamente un 28% frente al dólar y también ha subido bastante frente al euro. Así que creo que el verdadero movimiento no es salir de dólares para entrar en euros, es salir de dólares y quizás también de euros para entrar en oro. Eso es lo que están comprando los bancos centrales extranjeros cuando venden sus dólares. Y de nuevo, quizás también algunos euros. Así que no veo que el euro se convierta en la próxima moneda de reserva, pero destronar al dólar podría ser beneficioso para Europa a corto plazo. Y sí, perdón, última pregunta. ¿Y el resto del mundo? Mencionaste que sería bueno para ellos si el dólar cae o pierde su estatus dominante. Lo entiendo, pero incluso para los chinos y el resto de Asia, que ahora están experimentando con la repatriación de cadenas de suministro, desarrollando sus propios bancos, reemplazando SWIFT, todo eso. Aún así, ¿no les afectaría también gran parte del caos que surge de Estados Unidos y Europa? Creo que les afectará de manera positiva. Quiero decir, creo que los mayores beneficiados en nuestra guerra comercial van a ser los mercados emergentes. De nuevo, liberarlos de la responsabilidad de suministrar bienes a Estados Unidos y prestarle dinero va a suponer un gran impulso para sus economías y su nivel de vida. Creo que el mundo se va a beneficiar del fin de esta relación porque no ha sido simbiótica. Ha sido más bien parasitaria. Hemos vivido a costa de la productividad del resto del mundo. Y sin tener que apoyarnos, eso simplemente significa que el resto del mundo tendrá mucho más. Si miras los mercados emergentes, tienen mejores y más jóvenes demografías. No tienes esas poblaciones mayores que dependen del dinero del gobierno, dinero que el gobierno no tiene. Tienes personas con tasas de ahorro más altas,
que son más autosuficientes, los individuos duros que antes tenía Estados Unidos, que no buscan ayudas del gobierno. Solo buscan crear sus propias oportunidades y esperan que el gobierno no se interponga en su camino. Por eso soy muy optimista respecto a muchos de estos países del sudeste asiático y de otras partes del mundo que también se beneficiarán de esto. Algunos de los países a los que estamos imponiendo los aranceles más altos son precisamente los que más tienen que ganar. Bueno, Peter Schiff, muchas gracias. ¿Y dónde puede encontrarte la gente? Sí, bueno, ya sabes, si quieres beneficiarte de esta enorme transición fuera del dólar, hacia el oro, hacia acciones extranjeras, quiero decir, ya puedes verlo, ¿verdad? Las acciones de oro, GDX ha subido un 80% este año, un 80%. Nadie habla de eso. La gente sigue hablando de lo que ha pasado con las acciones de IA. Las acciones de oro y plata lo están haciendo mejor que las de IA este año. Y ya sabes, tenemos una gran ponderación en muchas de estas acciones, en nuestras carteras y en las estrategias que gestionamos. Incluso si miras mi estrategia de renta variable más conservadora, es la estrategia Euro-Pacific Dividend Payer. La tengo en cuentas gestionadas de forma individual y tengo un fondo mutuo que la gente puede comprar, EDIX, Euro-Pacific Dividend Payers Fund, EPDIX. Asegúrate de que sea ese. Sí, ha subido casi un 40% este año. Ha subido como un 39%. Eso es 4 veces el S&P. Estas son acciones que pagan dividendos. No estoy comprando acciones de crecimiento en mi fondo de pagadores de dividendos. Estoy comprando, ya sabes, acciones conservadoras, orientadas al valor. Sin embargo, con la apreciación de la moneda y el flujo de fondos que sale de las acciones de momentum hacia nombres defensivos y de valor conservador, obtienes un retorno del 40% en poco más de medio año. Y por supuesto, también tengo un fondo de oro, EPX es mi fondo de oro, pero los inversores realmente necesitan ver hacia dónde sopla el viento. Y créeme, esto va a ser un huracán. Va a haber mucho más viento, así que adelántate a esto. Los estadounidenses van a perder mucho en esta transición, pero los estadounidenses, y cualquiera que invierta de la manera correcta, van a ganar mucho, ¿verdad? Quiero decir, si posees los activos que van a aumentar de valor, entonces ya sabes, eso es una gran ganancia inesperada. Así que los activos estadounidenses van a depreciarse y los activos extranjeros van a apreciarse, junto con el dólar que se va a devaluar y las monedas extranjeras que se van a revalorizar. Por eso necesitas poseer estos activos extranjeros, monedas extranjeras, materias primas, oro y plata, acciones mineras. Solo hay que mirar lo que funcionó en los años 70, porque lo que vamos a vivir, creo, será similar a los 70, solo que de una magnitud mucho mayor. Fue entonces, en 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro. Y eso fue un reinicio. El dólar se devaluó en 2/3 frente al marco alemán, el yen, el franco. El oro pasó de 35 a 850, ¿verdad? El petróleo pasó de $3 a $40, lo que sea. Así que ya sabes, todo se encareció y los mercados bursátiles extranjeros tuvieron un gran desempeño, mientras que el mercado bursátil estadounidense cayó. Creo que la misma dinámica se va a aplicar ahora. Solo que esta vez no es solo Estados Unidos abandonando el patrón oro, sino que será el mundo abandonando el patrón dólar. Y creo que eso tiene aún mayores repercusiones para los tipos de cambio, los precios del oro, los precios de las materias primas y los rendimientos de las inversiones. Así que la gente debería ponerse en contacto con mis asesores en europaxi.com. Vayan al sitio web, hablen con nosotros sobre cómo podemos trasladar su cartera, cómo podemos gestionarla para aprovechar lo que va a suceder y protegerles de lo que va a suceder. Si eres una persona que prefiere hacerlo por sí misma, cuando visites mi página web podrás encontrar información sobre mis 5 fondos de inversión y cómo comprarlos sin comisión a través de tu broker de descuento. Además, tienes que comprar oro y plata. El oro está alrededor de $2,300, la plata a $28 la onza.
Creo que estos precios siguen siendo muy bajos, aunque hayan subido bastante este año. Siguen siendo baratos. Mi empresa de oro, Schiff Gold, vende oro y plata. Deberías comprarlos si aún no los tienes. Tenemos precios excelentes, probablemente los mejores del sector. Así que entra en schiffgold.com. Puedes comprar oro y plata directamente en línea, llenar tu carrito de compras y finalizar la compra. O bien, tengo especialistas disponibles para ayudarte y guiarte en tu compra. Y no te intentarán vender ningún tipo de coleccionables, seminumismáticos, sets de prueba. Ninguna de esas cosas que tantas otras empresas de oro y plata intentan colocar a sus clientes porque tienen márgenes de beneficio increíbles. Nuestros márgenes son mínimos porque no tratamos con ninguna de esas tonterías. Así que maximizas la cantidad de oro y plata que obtienes por tu dinero y nosotros cobramos muy poco. Las empresas que venden esas cosas cobran mucho, así que gran parte de tu dinero acaba en sus bolsillos, no en el tuyo. Pero eso no ocurrirá en Schiff Gold. Gracias, Sam. Sí. Y luego sígueme en Twitter, o X, mejor dicho, en mi canal de YouTube y escucha mi podcast, The Peter Schiff Show. Hago 1 o 2 episodios cada semana, así que la gente debería acostumbrarse a sintonizarlos. Sí, yo también lo vi. Así que gracias de nuevo. De acuerdo, cuídate, adiós.